y del MAS, todos estaban con chicos. Bueno, lo quiero incorporar a Julio Bárbaro para la charla y preguntarle justamente a él, bueno, cuál es su mirada respecto a lo que está ocurriendo con esta movilización en contra de la modernización laboral. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Y primero recordar que un éxito, un logro de este gobierno fue impedir que el corte de calle fuera cotidiano. Tal cual. Cosa de la cual todos estábamos realmente Hartos. contra, hartos. Bueno, ese paso fue clave. Ahora, esto no impide que se den manifestaciones cada tanto, como en todos los países del mundo. Hoy la pregunta es, ¿cuál es la adhesión social que el conjunto de aparatos logre? Hay una crisis, todos somos conscientes que la hay. Uno se pregunta, si el gobierno no logra un incremento del consumo y de los salarios, le va a ser difícil la continuidad. Anoche tuvo un importante éxito, que fue el voto del presupuesto, y un momento conflictivo cuando pierde en el artículo 75 por 7 votos. Sí. O sea, hubo una a favor y una en contra, que realmente uno se pregunta para qué la hicieron, era innecesario llevar a ese momento. Pero la pregunta de hoy es, ¿esto es el principio de una movilización que se dé en la sociedad o es un hecho aislado? Y eso se va a ver después. Hola, yo nunca hablo antes de saber las consecuencias. Vamos a ver qué cantidad de gente se moviliza, tema 1, si hay acompañamiento social. Pero cambia, es clave. Yo creo que en esa segunda parte tenés razón, si hay acompañamiento social. Pero ¿importa la cantidad de gente que haya? Sí, porque los aparatos, hace rato que todos nosotros, vos y yo también, decimos que están erosionados, que estaban como achicados. Bueno, pero una vez esto no es la expresión de los, no es la expresión de los aparatos, sino de que ellos aciertan con la necesidad de un importante sector de la sociedad que quiere manifestar sus diferencias. Y esto es lo que estamos midiendo en la Argentina de hoy, ¿no? Julio, ¿no están midiendo también, en este caso, el poder que tienen en la calle, un poder que está muy debilitado de manera institucional? Sabemos también que el peronismo está perdiendo entre un diputado y un senador por día, entonces de repente dicen, bueno, la calle es nuestra, seguimos estando presentes. El PRO perdió más. Bueno, yo hace rato pero que no el término peronismo no lo uso. No lo meta. Hace rato que el término peronismo no lo uso. Yo digo que fue un recuerdo que daba votos, punto. Porque de los Menem a los Kirchner abarcó todas las ideologías. Sí, el tema es hoy la reacción de la sociedad, más allá de esa estructura partidaria que sin duda... Y anoche en los discursos se vio claramente, los más profundos no fueron del peronismo. Sí, yo me enganché con el de Nicolás Massó, que era un discurso que venía de otro sector. Digo, en ese sentido, la propuesta de la oposición va a surgir. Ninguno de nosotros sabe todavía cuál es el nombre de esa propuesta. Puede ser peronismo, radicalismo, puede ser una unidad de sectores, pero que no es la estructura del viejo peronismo de Cristina, eso ya está firmado, está visto. A ver, Fito. ¿Querías decir algo del PRO y también? No, digo que el PRO pierde todos los días diputados a raudales. Sí, bueno. Es un momento de cambios. No sé si a raudales, Fito. Ya está eso. ¿Qué? Ya se perdió lo que se perdió, se perdió. ¿Cuántos perdieron? Y perdieron mucha gente. Anoche no alcanzaron le faltaron 7 votos para lograr un éxito total. Y después de lo que pasó con la elección de 3 candidatos, uno del gobierno, otro de Máximo Kirchner y otro del gobernador de Salta, hay una estructura de aliados del gobierno que se puso en alerta porque tomaron conciencia de que no había un gran acuerdo, que ellos aportaban, pero no estaban recibiendo en consecuencia. Ayer el gobierno se pegó un tiro en los pies innecesario. ¿Cuál? ¿Qué fue lo que pasó? ¿La discapacidad? No, ahora, el presupuesto estaba ok, el tema es que incorporaron un capítulo, el capítulo 11, especialmente el artículo 75, que lo que hacía era derogar
3 leyes que hace 2 meses votó este mismo Exactamente. Congreso. La ley de discapacidad, Tal cual. la ley Garrahan y la ley de financiamiento educativo. Que fue la Ahora, que fíjate, movilizó a toda la gente déjame en las ponerle el número a calles. esto porque es interesante el número. El presupuesto dice que el gobierno va a tener 1,4% de superávit. Ok, bien. La ley Garrahan le cuesta 0,02% del producto. Restalo de ahí. La ley de discapacidad, 0,2%. Y la ley de financiamiento universitario, 0,17%. Con lo cual, ¿No tiene mucho costo el no gobierno tiene con todo costo, punto eso? uno. No, y se la comieron pelea, el digo. bife Sí. de 6 gobernadores que estaban con el gobierno hasta hace 2 días. Digo, ¿cuál fue la...? Y aparte te cuento algo. A ver. En ese capítulo, de manera extorsiva, el gobierno puso los fondos para la ciudad de Buenos Aires, con lo cual intentaron forzar al PRO a acompañar eso inacompañable a cambio... ¿Y qué pasa? El PRO se puso en una situación muy compleja, porque la realidad es que tenemos que acompañar esto que está mal para recibir esto que está bien. Y te digo algo más. A ver. El gobierno no está cumpliendo con un fallo de la justicia. La Corte Suprema indicó que la nación le tiene que devolver plata a la ciudad de Buenos La Aires. coparticipación, No es que es una decisión de Jorge Macri o de Toto Caputo. Es un poder del Estado que está obligando a otro, con facultades de hacerlo, de que cumpla con la justicia. Te digo, ayer hicieron todo mal. ¿Y a qué Milei se debe que hacen todo mal con eso? ¿Qué crees? Yo Es creo a ver, que, dale. que lo de ayer tiene una idea de capricho. Sí. Hay una concepción de capricho. Sí. Esta la quiero ganar porque la quiero Porque ganar. la quiero ganar. ¿Qué es lo que Y en termina ese sentido, siendo se- siempre el tiro en el pie en este gobierno? Que no aprenden, digamos. No aprenden, Claro. no aprenden. Los bifes Todos que se los comieron hasta gobiernos. ahora fueron por lo mismo. Todos los gobiernos que intentan definir lo que no tienen poder para hacerlo, inician su proceso de fracaso. Me parece que yo no digo que ayer tenían todo perfecto. El apoyo al presupuesto era total. Yo no entendí el capricho. Cuando Ritondo dice esto no puede estar donde está ubicado porque se da cuenta que se lo van a cambiar, Sí. ya ahí empieza el debate, toman conciencia y después yo digo, cuando nombran a los 3 electos, cuando si queda claro que el gobierno acordó con Máximo Kirchner un candidato, el PRO y algunos radicales asumen que hay apoyos que no tienen retribución. Y Julio, perdón, los capítulos de un proyecto de ley tienen que tener coherencia entre las cosas que te... Capítulo, no sé, tal. Y las cosas que propone ese capítulo tienen que ir todas en sintonía. Explícame qué tiene que ver. Garantizar algo que ya dijo la justicia, que es devolverle plata a la ciudad que le quitaron. ¿Qué tiene que ver con ponerlo en el mismo capítulo que la derogación de 3 leyes del Congreso? A mí, digo, y esto no hay que tener mucho camino político en el Congreso para darte cuenta que lo que estás buscando es forzar al PRO, decir, ¿querés la copa? Votame la derogación de estas 3 leyes. Bueno, pero... Pero, perdón, lo voy a decir en criollo, fue es una una decisión guachada. muy incómoda. No, es una guachada, así Claro. hay que decirlo Es como una es. Fue, A ver, Julio. fue Julio. una apicardía de aficionados contra profesionales. ¿Quiénes serían los aficionados y quiénes los profesionales ahí? El gobierno políticamente está constituido por gente nueva. Claro. Y del otro lado tenés gente, como Ritondo ayer, Pesos pesados. que tienen una... que tienen historia, que tienen conocimiento, que se dan... O sea, los quieren pasarme haciendo esta mezcla y se lastima esto del tiro en el pie. Yo coincido plenamente y me duele, porque nunca logramos una estabilidad, porque vamos de extremismo en extremismo sin buscar o encontrar el lugar de la cordura, del Claro. acuerdo, del diálogo. Es muy de Lo quiero nosotros. escuchar a Fito también, que está callado. Dale, Fito, ¿qué pensás? Y, a ver, primero, no es, voy a disentir con Julio. Ah. Julio, no, sí, en esto, él es un maestro. No es de amateur contra profesionales, es de soberbios. Ah, Yo estoy con eso. La Sí. palabra Están es envalentados. soberbio. Es Está las bien. dos cosas. Está Es bien. las dos cosas. No, en Está esto bien. es, para mí es soberbia y además es querer dejar expuesto, sí a profesionales. Igual profesional no lo dejás expuesto. Vos no me podés hacer quedar mal con el electorado y con la población que por agarrar plata para después salga a decir, otra oposición salga a decir, agarraron plata, se vendieron, lo que votaron hace 3 meses. Entonces, hay una soberbia en esta situación. Que me parece que es recurrente
en ciertos Fito, sectores del gobierno. el gobierno gana una elección realmente excelentemente bien. Sí. Inesperadamente. A Además. los días, mérito de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, Que bueno. sienta a 21 gobernadores Mm. en casa de gobierno, incluyendo a Sergio Silioto, gobernador de La Pampa, ultra kirchnerista, Sí. y al día siguiente lo rajan a Francos del gobierno. Claro. Yo Te no digo- puedo entender todavía la salida de Guillermo Franco del gobierno. Me cuesta entenderla. Un negociador. Porque Digo- era un hombre de la política y negociador. Pero digo, No es mala la Pará, incorporación de Santilli. primero, ¿por qué se fue? Le quiero preguntar a Julio si estuvo de acuerdo con esa decisión que todo el mundo decía, ¿por qué lo sacan si hizo bien la tarea? bueno, porque había dos posturas en el gobierno, una era como decía Cristina, sintonía fina, Sí. ir por todo, otra era, che, la humildad es una virtud que se demuestra en la victoria, no en la derrota. Sí. Esa es la postura de Francos. Ganamos, Claro. listo, no humillemos a nadie. Invitemos, lo invitó a Silioto. Y Silioto le dijo que sí. No lo humilló, no le dijo, vení vos perdedor, vení vos basura que no servís para nada, vení que te invito a un café. No, le dijo, Sergio, ¿cómo te va? Sabés que el presidente te quiere conocer. Claro. ¿Viste? Y Sergio Silioto fue. Entonces, la otra postura era, aprovechemos ahora y vayamos por todo. Sintonía fina, que es lo que hizo Cristina, después de ganar con el 54% de los votos, en 2011. Julio, ¿qué ves vos? Bueno, desde ya Franco era el hombre más amplio. Y sí. A mí me invitó a la presentación de un libro y lo Claro. compartí con él. Y digo, era un hombre con historia y dignidad. Pero hay un tema que siempre uno ve por la experiencia. Cuando un gobierno no es capaz de rodearse de talentos libres y se rodea de obedientes, entra en crisis. Es decir, yo me fui de Cristina porque no soy Parrilli, te diría. O sea, no soy de la secta esa de la obediencia. ¿Hablas de la obsecuencia? Claro, hablo de la obsecuencia. Mm. O sea, la construcción de la política es con hombres que piensen distinto y se respeten entre Tal ellos. cual. No con alguien que imponga digamos, un poder sobre el resto. Me parece que esa debilidad es la que tenemos nosotros entre los que se fueron y también entre los que vinieron. Uno que pensó, Julio, uno que pensó que después de estas elecciones, después del suceso que tuvieron en las elecciones, inesperado resultado que tenían, como que daba la sensación de que el gobierno iba a cambiar e iba a dirigirse a los opositores, a la gente, etcétera, de una manera diferente. Parecía como que eso iba a ocurrir. ¿Crees que después de lo de anoche estamos viendo otra cosa? ¿Que podemos volver a lo de antes? Recién cuando me corrigieron y dijeron soberbia, tenía razón. Está, digamos, de acuerdo con es Baquet. una mirada. Es un regalo. O sea, cuando dieron todos los pasos que dieron y les fue tan bien, ¿qué imaginan? Continuar en la misma senda. Es que ¿por qué Y vas hay a un cambiar si te momento fue bien en- siendo así? Perdón, Vamos por Julio, todo. que Claro, te diga. hay un momento en que la omnipotencia te lleva a la crisis. Claro. La omnipotencia puede ser en un instante, pero no puede durar siempre. Y acá me parece que se están excediendo de sus tiempos. Y ahí me parece que vuelve el error que cometieron con el señor Guillermo Francos, a quien no conozco, pero también respeto porque sé que tiene una cintura política bárbara, que cuando vos sos aficionado, como dicen ustedes, te tenés que juntar con gente que entiende de política y te fue bien hasta ahí, ¿por qué haces ese cambio? Entonces, me parece El que está en lugar de Franco Sí. es un personaje cuya Propio. historia no existe. Claro. Y Franco tenía una historia enorme. Me acuerdo que me invitó a la presentación de un libro del padre Carlos Mujica, que había sido mi confesor y había estado con él. Y, digamos, son gente, la experiencia vale. Y en alguna medida quien lo sustituye, para mí no tiene la misma dimensión. Yo igual creo... Sin ¿no lastimar a ponen nadie. gente muy propia también? Perdón, se quieren rodear de su propia gente. Entiendo que Francos lo habían sumado ellos, pero bueno, viene de otras raíces. Y esto me parece Sí. que el proyecto de Adorni, perdón, La Libertad Avanza nace también con Adorni. Lo que pasa es que Francos con Milei fueron compañeros. Franco fue jefe de Milei. Ajá. Claro. Muchos años en Corporación América. Sí. Guillermo Francos era Runequian. la mano derecha, fue mucho tiempo la mano derecha de Eduardo Runequian. Sí. Milei era parte del equipo económico, se conocían y Francos lo lleva a Milei a trabajar para la candidatura eventual de Scioli 2015, armando una fundación e ideas económicas, entre otros economistas. Dicho esto, permíteme separar porque estamos hablando de esto mientras vemos en el wiper lo que pasa en este momento en la calle. Al gobierno le conviene lo que ves en la calle. Y El sí. gobierno le Lo conviene, viejo con lo nuevo. le conviene la AFA, Sí. le conviene que sepamos que las cédulas de dominio
de los autos de la finca de Zona Norte estén a nombre de Tobillino. Le conviene ver cuanto más gente mejor para que esta batalla cultural sea más en base a un clivaje. Más visible. Lo bueno contra Sí. lo malo, lo viejo contra lo nuevo, la casta versus la gente común. Y esto abona. Digo, ayer se pegan un tiro en los pies porque digo, tenían servido lo que pasa hoy. Y el título de esta mañana no era la marcha de la CGT. ¿Les conviene o les convenía? Esto ayuda a mi ley, porque que mostremos en la tele ¿Ayuda esto, a qué? a construir, ¿no? sentido, ¿Qué? una construcción semántica sobre cuál es el país al que hay que dejar atrás y cuál es el país al que, vamos a ser sinceros, esto que vemos en la calle Sí. Sin duda. está lleno de gente que no labura, gente Claro. que cobra mucha guita. Sí. Digo, después, Que nosotros les pagamos, y lo digo, y gente etcétera. respetable, yo digo, a Jorge Sola le tengo un respeto espectacular, es un tipo formado, Hace doble abogado. clic ahí en Jorge Sola, decime ¿Cómo? quién es. Doble clic. Jorge Sola es el secretario general nuevo de la CGT. Bien. Un tipo con el que se puede hablar. Es un tipo formado, es abogado, es magíster también. Mirá. Digo, intelectualmente preparado. Lo mismo tengo para decir de Gerardo Martínez, que es un señor. Ahora, ellos son un apéndice de un movimiento mucho más grande donde están otros actores Claro. que no laburan, que no leen, que no se preparan, que no hacen nada constructivo para esta sociedad y que encima viven como millonarios. Ahora, yo que tengo unos años, te digo, quien le dio las obras sociales a los sindicatos no fue el peronismo, fue Francisco Manrique. Sí. Me acuerdo que cuando viene Perón nos pide que se las saquemos. Ahora, en alguna medida, esta dirigencia sindical no se la quieren cambiar, porque en todos los casos podría ser sustituida por candidatos de izquierda que esta débil sociedad no sé si soportaría. ¿Por qué se sostienen las viejas candidaturas, los viejos personajes? Cavalieri es mayor que yo tengo unos cuantos, Cavalieri es mayor. Pero porque en alguna medida la debilidad de esta sociedad no permitiría que la izquierda se quede con sindicatos.